determinante es una función que se establece entre una matriz cuadrada A y un número real que se denomina determinante de esa matriz, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata esto? Dijimos de una función que se llama función determinante y que tiene como dominio matrices cuadradas y como imagen un número real. Entonces, decimos que f aplica de las matrices cuadradas en los números reales, de modo que f de A es igual al determinante de A. Otra notación de determinante, aparte de esta, sería poner la matriz entre dos barras. ¿Sí? Entonces, f de A es igual al determinante de A, o f de A es igual, así de esta forma, también se lee como el determinante de A. Sí, decime. O sea que el determinante es únicamente entre matrices cuadradas. Sí, solo tienen determinante las matrices cuadradas. Otro tipo de matrices no. Bueno, entonces si esto lo escribimos como conjuntos, acá tenemos el conjunto de matrices, que es el dominio, ¿sí? Que le corresponde a cada esa matriz un número, ¿sí? Que se llama, un número real, que se llama determinante. ¿A través de qué? De la función que es el determinante. Para conformarse, el determinante tiene una regla. Vieron que cuando trabajan con números reales, dicen, por ejemplo, y igual a 3x más 2, entonces para todos los valores reales, ¿sí? Le damos un valor a x y obtenemos ¿qué? Un valor de y. Bueno, acá va a ocurrir algo semejante, ¿sí? Solamente que acá la regla no sería 3x más 2. La regla va a estar conformada según les cuento acá, ¿sí? Acá dice que el determinante de una matriz se obtiene realizando la suma de todos los productos posibles, de n elementos tomado de los n al cuadrado elementos, ¿sí? Acá tiene 2 por 2 es el n al cuadrado. N elementos será 2, ¿sí? O sea, tiene que ver con el orden de la matriz. El orden de la matriz es 2, entonces tomo 2 elementos de los n al cuadrado elementos que tiene la matriz. Siempre que en cada producto haya un elemento de cada fila y uno de cada columna, anteponiendo a cada producto un signo positivo o negativo según la cantidad de permutaciones que se indican en las filas y columnas, sean de clase par o impar. ¿Cómo vamos a ver eso? Si ordenados los elementos por los primeros subíndices, los otros tienen una cantidad par, o sea, primer subíndice y primer subíndice, que vemos si los segundos o los otros tienen una cantidad par o impar de inversiones. Si tienen una cantidad par de inversiones, le corresponde un signo positivo. Si la cantidad de inversiones es impar, le va a corresponder un signo negativo. Entonces vamos a ver con un par de ejemplos cómo sería esto para ir aclarándolo, porque como tiene que ver bastante cosas esta regla para la determinación de determinantes. En este caso, en una matriz de 2 por 2, ¿sí? Podemos decir que el determinante va a ser igual al producto de los elementos de la diagonal principal, A1, 1 por A2, 2, menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria. Fijémonos en esto. Acá hemos realizado una suma algebraica, o sea, una suma o resta es una suma algebraica. Entonces tenemos un elemento en el producto de la columna 1, fila 1, y un elemento de la columna 2, fila 2. Y acá dice, en el comienzo, que tiene que haber en el producto un elemento de cada fila y uno de cada columna. Entonces tenemos uno de cada fila y uno de cada columna. Tenemos nuestro primer producto. Menos, acá nos va a quedar menos, el producto de los elementos de la diagonal secundaria.
tenemos un elemento de la fila 2, columna 1, y un elemento de la fila 1, columna 2. O sea, tenemos un elemento de cada fila y uno de cada columna. Ahora, después habla del tema del signo, ¿sí? Entonces dice que si tenemos ordenados según los primeros subíndices, ¿sí? Cada uno de esos productos, lo que hay que ver si hay alguna permutación en los segundos subíndices. ¿A qué se refiere eso? Si se altera el orden natural. 1 está antes que 2, no hay ninguna permutación, entonces ¿qué le corresponde? En este caso dice cantidad par de inversiones, pero o sea, acá hay 0 inversiones, ¿sí? Le va a corresponder un signo positivo. Y en este otro caso, 1, 2 está ordenado por los primeros elementos. Segundos elementos, 2, 1. No sigue el orden natural de los números, ¿sí? Porque 2 es mayor que 1. Entonces tiene una inversión. Entonces acá dice, si hay una cantidad impar de inversiones, le corresponde un signo negativo. Por eso ahí tenemos el signo negativo. Pero esta cuestión que yo les dije, bueno, multiplicamos elementos de la diagonal principal menos los elementos de la diagonal secundaria, ¿por qué? Porque en este tipo de matrices de 2 por 2 nos garantiza, ¿sí?, esto que estamos diciendo como regla de conformación del determinante. Retomando esta parte, decimos que vamos a tomar 2 elementos de los 4 elementos, o sea, n elementos de los n cuadrados elementos de la matriz. ¿Qué más dice la regla? Que en cada producto tiene que haber un elemento de cada fila y uno de cada columna. Y a ese producto, ¿sí?, se le debe anteponer un signo positivo o negativo según sea la cantidad de permutaciones que se indican en las filas y columnas, y sean estas de clase par o impar, ¿sí? Entonces, tiene que haber un elemento de cada fila y de cada columna en cada uno de los productos. Y se le va a anteponer un signo positivo o negativo. Veamos cómo puede ser eso. Tenemos que tener en cuenta la cantidad de inversiones. Si la cantidad de inversiones es par, va a llevar un signo positivo, y si la cantidad de inversiones es impar, va a llevar un signo negativo. Empecemos a ver cómo sería todo esto con este ejemplo que es chiquito, y después vamos a otros ejemplos. Si tenemos una matriz de 2 por 2, podemos decir que el determinante lo podemos calcular como el producto de los elementos de la diagonal principal, o sea, A1, 1 por A2, 2, menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria, ¿sí? Entonces ahí tengo A1, 2, A2, 1. Ahora yo les digo, bueno, diagonal principal menos diagonal secundaria. ¿Con qué criterio? Que si yo hago el producto de los elementos de la diagonal principal, en ese producto que tengo un elemento de la fila 1, columna 1, ¿sí? Y si hago por A2, 2, tengo un elemento de la fila 2, columna 2. Entonces le estoy teniendo en cuenta que en cada producto tiene que haber un elemento de cada fila y uno de cada columna, ¿sí? Entonces, diagonal principal. Y si hago la diagonal menos los elementos de la diagonal secundaria, tengo en cuenta lo mismo. Ahora veamos por qué este es positivo y por qué este es negativo. Los elementos están ordenados por el primer subíndice, o sea, por el número de filas, ¿sí? Entonces, dice 1 y luego 2. Ese es el orden de cada uno de los factores. Lo que hay que hacer para ver si hay permutaciones, ¿sí?, o inversiones, y ver si le va a corresponder un signo positivo o negativo a ese término, lo que tenemos que hacer es mirar los segundos subíndices que corresponden a las columnas y ver si están ordenados o no. ¿Ordenados qué sería? Según el orden natural de los números. En este caso, lo único que hay acá son números naturales como subíndice. No tenemos fracciones,
no tenemos números negativos, o sea que lo que vamos a considerar como orden natural serían los números naturales. Entonces, 1, ¿sí?, está antes que 2, es el orden natural de los números naturales. Entonces, en este caso, no hay permutaciones. Entonces decimos que le va a corresponder un signo positivo. Y si hay una cantidad par de inversiones, le corresponderá un signo positivo. Cuando no hay, le corresponde positivo, y si hay, tiene que ser una cantidad de inversiones par. Permutaciones e inversiones, habrán notado que lo estoy utilizando como sinónimos, ¿sí? Acá está hablado como permutaciones, acá como inversiones, como para que se entienda que son sinónimos. Veamos un ejemplo que tenga, ¿sí?, de una fila de orden más grande. Por ejemplo, tenemos una matriz de orden 3×3. Tenemos que realizar productos de 3 elementos tomados de los 9 elementos de la matriz, ¿sí? Entonces, propuesta, vamos a ver de realizarlo según lo que les propongo y después lo analizamos. Entonces, vamos a hacer el producto de los elementos de la diagonal principal más el producto de los elementos de las diagonales paralelas a la diagonal principal. Entonces, esta es la diagonal principal, una paralela va a ser A1, 2, A2, 3, y el tercer elemento A3, 1. Y la otra paralela va a ser A2, 1, A3, 2, y el otro elemento A1, 3. ¿Sí? Vemos paralelas a la diagonal principal. Entonces, primer término, A1, 1, A2, 2, por A3, 3. Más segundo término, A1, 2, A2, 3, por A3, 1, lo tenemos acá, y tercer término, A1, 3, A2, 1, A3, 2. Y observemos que, según la fila, que es el primer numerito del subíndice, tenemos ordenados esos factores. Entonces acá tengo 1, 2 y 3. Acá 1, 2, 3. 1, 2, 3. Luego vamos a analizar si las columnas están ordenadas o no. Además, tenemos que restarle el producto de los elementos de la diagonal secundaria, ¿sí?, la diagonal secundaria, y la de sus paralelas, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos va a quedar? A1, 3, A2, 2, A3, 1, primer término con signo negativo. Siguiente término con signo negativo, vamos a poner A1, 1, A2, 3, A3, 2, que será este. Y el siguiente, también negativo, va a ser paralela a la otra diagonal secundaria, A1, 2, A2, 1, A3, 3, que lo tenemos acá. Y entonces, diagonal principal y sus paralelas, diagonal secundaria y sus paralelas. Las primeras sumando, las otras restan. Ahora, veamos por qué, ¿sí?, va a tener signo positivo o negativo, analizando el tema de las permutaciones o inversiones que tengan las columnas. Para eso vamos a considerar el orden natural de los números. Vamos a poner acá 1, 2, 3, ¿sí? Puntos suspensivos. Esos son los números naturales. Pongo 1, 2 y 3 nada más. ¿Por qué? Porque son los 3 que voy a usar. Pero conjunto de los números naturales, ahí lo estoy representando con puntos suspensivos. Entonces, miren lo que hacemos. Vamos a mirar de los subíndices los segundos subíndices. Entonces miramos 1 y 2 siguen el orden de los números naturales. 1 con 3 también, porque 1 es menor que 3. Y 2 con 3 también sigue el orden de los números naturales. Entonces, el signo, en este caso, va a ser positivo, porque no hay ninguna permutación o inversión mirando las columnas. Seguimos con el segundo término.
El número 2 es menor que 3, o sea que sigue el orden natural. 2 no es menor que el 1, hay una inversión, porque tengo antes 2 que 1, acá planteado. Tengo 2 y luego 1, ¿sí? Entonces, tengo una inversión, pongo el número negativo. Y luego analizo. 3 es mayor que 1, entonces también tengo una inversión. Menos por menos, más. Entonces, el signo de este término es positivo. Miremos el siguiente. 3 y 1 no sigue el orden natural de los números, ¿sí? Porque 3 es mayor que 1, o sea que pongo acá un signo negativo. 3 y 2 tampoco sigue el orden natural porque 3 es mayor que 2, así que menos por menos, más, ¿sí? Agregué otro negativo. Y 1 y 2 sí sigue el orden natural de los números naturales, entonces acá me quedará que el signo de ese término es positivo. Entonces, seguimos con la otra tanda a la que le habíamos puesto signo negativo. ¿Cómo va a ser en este caso? Vamos a mirar. 3 y 2 no sigue el orden natural de los números naturales, ¿no? Entonces, da signo negativo. 3 y 1 tampoco sigue el orden natural. Entonces, menos por menos, más. Y 2 con 1 tampoco sigue el orden natural. Entonces agrego otro menos. Más por menos no va a quedar como menos, ¿sí? Entonces ese término se tendrá signo negativo. Veamos el que sigue. 1 y 3 sigue el orden natural. 1 y 2 también sigue el orden natural, pero 3 con 2 no sigue el orden natural, ahí tengo una inversión o permutación, entonces acá irá el signo negativo, como lo tenemos ahí. Y en el último término analizamos de la misma forma. 2 con 1 no sigue el orden natural, pongo un signo negativo. 2 y 3 sí sigue el orden natural, y 1 y 3 sigue el orden natural, por lo que este término tendrá signo negativo. Vamos a ver las preguntas del chat. Siempre va a ser de 3 por 3. La verdad, yo les estoy explicando ahora una matriz de 3 por 3 para aumentar un poquito nada más la complejidad de lo que estamos analizando. Las matrices pueden ser de cualquier orden, porque generalizamos a matrices de n por n. Acá Nico pregunta si para determinar el signo se toma en cuenta solo las columnas entonces. Y en realidad ordenamos las filas y miramos las permutaciones en las columnas. ¿Sí? Se podría tomar otro criterio, pero proponemos ordenemos las filas y veamos las permutaciones en las columnas. No podemos estar haciendo, mezclando, mirar columnas y filas en un mismo análisis porque nos va a quedar mal. Entonces, ordenamos la fila y miramos las inversiones o permutaciones en las columnas. Otras preguntas sobre algo de lo que he explicado. ¿Quedó claro cómo es el tema este de las permutaciones y el signo? Bien. Vieron que hacer esto tiene cierta complejidad. El hecho de decir, bueno, el determinante lo voy a calcular teniendo en cuenta la diagonal principal y sus paralelas, y la diagonal secundaria y sus paralelas, poniéndole acá el signo negativo, en una matriz de 3 por 3, después de que lo hacen 3 o 4 veces, enseguida lo mecanizan y les sale más rápido que un método, aplicar un método para calcular. Pero si tuviéramos matrices de orden mayor, 4, 5, ya esto se hace muy importante, porque fíjense cuántos términos vamos a tener que calcular. Por ejemplo,
la cantidad de términos se calcula realizando el factorial del orden de la matriz. O sea, para una matriz, ¿sí?, de orden n, ¿qué vamos a tener? Por ejemplo, para 2, el factorial se calcula como 2 por 1, nos da 2. Para 3, ¿cómo se calcula el factorial? 3 por 2 por 1, nos da 6. ¿Recuerdo cómo es el cálculo del factorial? Lo que se hace es tomar el número que está indicado por factorial y sucesivamente se le va multiplicando el número anterior, o sea, anterior a 3 que está el 2, y anterior al 2 que está el 1, así hasta llegar al número 1, ¿sí? Entonces multiplicamos n por n menos 1, por n menos 2, por n menos 3, así sucesivamente hasta que llegamos a 1. Si tenemos que calcular el factorial de 4, ¿qué va a ocurrir? Empezamos 4 por 3, por 2, por 1, ¿y qué vamos a tener? 24, ¿sí? Entonces, 24 elementos, ¿no? Entonces, hacer este análisis, ¿sí?, de esta forma, con las permutaciones, se vuelve imposible. Es muy difícil que podamos hacerlo bien. Entonces, por eso vamos a recurrir a métodos para calcular determinantes, ¿sí?, que nos, de algún modo, simplifiquen la complejidad de tener que analizar de esta forma para cada una de las matrices. Entonces, dijimos, como para resolver matrices de 2 por 2, hacemos producto de los elementos de diagonal principal menos producto de los elementos de diagonal secundaria, y listo, no necesitamos recurrir a un método ni realizar ninguna otra cosa. En cambio, cuando se trata de una matriz de 3 por 3, se pueden acordar de esto, ¿sí?, la diagonal principal y sus paralelas, y menos la diagonal secundaria y sus paralelas, o recurrir a cualquiera de los métodos que vamos a ver. Vamos a ver un par de conceptos en los que se utiliza, ¿sí?, se aplica el determinante, y tiene que ver con cuando una matriz es regular y cuando una matriz es singular. Entonces vamos a decir que una matriz cuadrada A de orden n es regular si el determinante de la matriz A es distinto de 0. ¿Qué significado tiene esto? La matriz A tiene, vamos a decir que tiene n vectores fila o columna linealmente independientes, y el rango de la matriz va a ser igual a n. Entonces, matriz regular, determinante distinto de 0, significa, ¿sí?, que los vectores fila o columna y o columna de la matriz son linealmente independientes, ¿sí? Lo podemos ver esto por filas o por columnas. En cambio, vamos a decir que una matriz es singular si el determinante de esa matriz nos da 0. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay algún vector fila o columna que es combinación lineal de los otros. Entonces lo que va a haber o va a existir es dependencia lineal. Entonces el rango de la matriz va a ser menor que n, ¿sí?, que el orden de la matriz, que es n por n. Estas definiciones son importantes en cuanto si puedo usar el determinante para saber si la matriz es regular o singular, y, o sea, con el significado que tiene. Esto lo vamos a usar un montón, ¿sí? Que siendo regular, sus vectores filas son linealmente independientes, y si es singular, no lo son. Esto lo vamos a usar en sistemas de ecuaciones principalmente. Bueno, el tema de los rangos. Si todos los vectores fila columna son linealmente independientes, el rango de la matriz va a corresponder con n. En cambio, si hay dependencia lineal, el rango de la matriz va a ser menor que n. Recordemos que cuando vimos vectores, ¿qué habíamos dicho que era el rango? La cantidad de vectores fila o columna linealmente independientes, ¿sí? Entonces, como acá digo, que si el determinante es regular, ¿sí?, entonces la matriz tiene todos los vectores fila o columna linealmente independientes, entonces el rango, ¿sí?, va a coincidir
con ese valor, o sea, con todos, entonces n. En cambio, cuando veamos el rango acá, que es la cantidad de vectores fila o columna linealmente independientes, ¿qué va a ocurrir? Va a ser menor que n, porque va a haber dependencia lineal. Entonces, el rango de la matriz va a ser menor que el orden que tenemos, o sea que n. Vamos con los métodos de cálculo. Vamos a ver regla de Sarrus, método de los cofactores, método de triangulación, método de Chia. La regla de Sarrus solamente se aplica a matrices de orden 3. Y en cambio, los demás métodos vamos a poder aplicarlos a matrices de orden 3 o superior. No vamos a hablar de aplicar los métodos a matrices de orden 2, simplemente porque ya vimos que para calcular el determinante de una matriz de 2 por 2, lo único que hacemos es producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria. Y no hay un método que lo haga más simple. Bien, entonces, para aplicar la regla de Sarrus, lo que vamos a hacer es, debajo de la matriz, disponer las dos primeras filas. Y entonces, para realizar los productos, vamos a tener en cuenta producto de los elementos de la diagonal principal más el producto de los elementos de la diagonal paralela a la principal más el producto de los elementos de esta otra diagonal paralela a la diagonal principal, ¿sí? Que es un poquito más fácil que hacer este por este por este, ¿sí? O sea, las paralelas como lo vimos antes, sin agregar, ¿qué cosa? Estas dos filas. Entonces, A11, A22, A33, lo tenemos acá. Luego A21, A32, A13, es el siguiente término, más A31, A12, A23, que es el siguiente término. Recordemos que todos estos productos van a tener signo positivo. Ya habíamos analizado por qué era positivo. En los métodos, ¿sí? Nos procuran de alguna forma achicar la complejidad del análisis que hicimos hace un momento respecto de cómo sería el tema de los signos. Y también de que podamos realizar productos, ¿sí? Que tengan elementos de uno solo de cada fila y columna. Por otro lado, para, ¿sí? Ver el resto de los elementos, ¿qué hacemos? Partimos, ¿sí? Teniendo en cuenta la diagonal secundaria, y vamos a ir restando, entonces, los elementos, producto de los elementos de la diagonal secundaria y los de sus paralelas. Entonces nos va a quedar menos A31, A22, A13, que lo tenemos acá, menos A11, A32, A23, y por último, menos A21, A12, A33. ¿Les quedó claro el método? Vamos a ver, ya terminamos la parte general, veamos un ejemplo. Tenemos esta matriz, le colocamos las dos primeras filas debajo y vemos cómo vamos a calcular los primeros tres términos que son positivos. Y dijimos que realizábamos productos de los elementos de la diagonal principal, 2 por 4 por 5, ¿sí? Más el producto de los elementos de cada una de las diagonales secundarias, paralelas, más el producto de los elementos de cada una de las diagonales paralelas a la diagonal principal que tenemos. Entonces, siguiente 3 por menos 3 por 1, y el siguiente 1 por menos 1 por menos 2. Vamos a seguir con los términos que van a tener signo negativo. Entonces, ¿qué hacemos? Miramos producto de los elementos de la diagonal secundaria, que va a estar restado, menos cada uno de los de sus paralelas. Entonces, 1 por 4 por 1, 1 por 4 por 1, ¿sí? 2 por menos 3 por menos 2, y
3 por menos 1 por 5. ¿Sí? Cada uno antecedido, cada uno de esos términos antecedidos por el signo negativo. Luego realizamos todas esas cuentas y nos queda que el valor del determinante es 32. Vamos a ver ahora entonces el método de los cofactores. Para ello vamos a hacer unas consideraciones previas porque tiene varias cuestiones el método de los cofactores. Vamos a calcular lo que es el menor complementario de un elemento A sub ij de una matriz. Miremos acá. Nosotros tenemos la matriz A y decimos, vamos a determinar el menor complementario del elemento A1, 1. Entonces lo que vamos a hacer es suprimir la fila 1, columna 1. O sea, lo que nos indica acá, fila y columna es elemento. Y nos va a quedar acá determinada una submatriz. Esa submatriz, ¿sí?, la pongo en una matriz que la voy a llamar M11, o sea, menor complementario del elemento 1, 1. ¿Sí? Entonces, el determinante asociado a la submatriz de orden n por 1, o sea, 1 menos, ¿sí?, que el orden que tiene la matriz, se obtiene luego de suprimir la fila y la columna de dicho elemento. Y eso es lo que estamos llamando menor complementario de un elemento A sub ij. Hagamos otro. A la matriz A le vamos a calcular el menor complementario del elemento A1, 2. Entonces, ¿qué hacemos? Suprimimos la fila 1 y suprimimos la columna 2. Y entonces nos va a quedar estos elementos y estos elementos que los ponemos en una, o sea, que forman una submatriz, que lo vamos a poner en una matriz que la llamamos menor complementario del elemento 1, 2, o sea, M1, 2. Otra definición que vamos a tener en cuenta es el adjunto o cofactor de un elemento A sub ij. Y lo que hacemos es, al menor complementario, como calculamos recién, le vamos a agregar un signo positivo o negativo. Entonces, ¿cómo se describe esto? ¿Cómo es que le agregamos el signo positivo o negativo? ¿Con qué criterio? Vamos a decir que el cofactor o adjunto del elemento IJ va a ser igual al menor complementario del elemento IJ multiplicado por menos 1 elevado a la suma del número de fila más, o sea, número de fila con número de columna, o sea, número de fila más número de columna. Entonces, veamos qué es lo que ocurriría. Si nosotros sacamos el adjunto o cofactor del elemento A1, 2, vamos a tener el menor complementario del elemento 1, 2, que dijimos que es la submatriz, multiplicado por menos 1 elevado a esta suma, 1 más 2, número de fila más número de columna. ¿Qué ocurre? Si tenemos base negativa y exponente impar, porque nos queda elevado a la 3, este resultado va a ser negativo. Entonces nos va a quedar que el elemento cofactor o adjunto, ¿sí?, del elemento 1, 2 de la matriz va a ser menos el menor complementario. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Siempre que la suma de I más J sea par, el resultado va a ser positivo. Y cuando la suma de I más J sea impar, el resultado de ese cálculo va a ser negativo. ¿Sí? Entonces, de esa forma, vamos a ir obteniendo el signo, ¿sí?, correspondiente. Vamos a ver un ejemplo. Pero ya aplicado a lo que sería el método de los cofactores. Vamos a ver el ejemplo. Fíjense, el método de los cofactores que dice
que se desarrolla por los elementos de una fila. Entonces, el determinante va a ser igual a la suma de los productos de los elementos de una línea cualquiera por sus cofactores. Veamos cómo es esto. Tenemos esta matriz. Vamos a desarrollar por los elementos de la fila 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? El elemento A11 multiplicado por su cofactor, más el elemento A12 multiplicado por su cofactor, más el elemento A13 multiplicado por su cofactor. Entonces es la suma de los productos de los elementos de una fila cualquiera por sus cofactores, ¿sí? Ejemplo, en la matriz que antes vimos por Sarrus, si desarrollamos por los elementos de la fila 1, entonces vamos a hacer el elemento A11 por su cofactor, más el elemento A12, que es menos 1, por su cofactor, más el elemento de la fila 1, columna 3, o sea, A13, que es 1, por su cofactor. Veamos cómo determinamos cada uno de los cofactores. Primer cofactor para el elemento A11. ¿Qué hacemos? Suprimimos la fila 1, columna 1, y nos queda esta submatriz. 4, 3, menos 2, 5. Tenemos la submatriz. Tenemos que multiplicar eso, ¿por qué? Por menos 1 elevado a ¿qué cosa? Fila y columna de este elemento es 1, 1. Entonces, menos 1 elevado a la 1 más 1. Entonces nos va a quedar menos 1 al cuadrado. Eso quiere decir que el resultado de este cálculo nos va a quedar como positivo. Entonces nos queda acá 2 positivo multiplicado ¿por qué? Por el determinante de esta matriz. Que enseguida avanzamos en esos cálculos. Veamos el siguiente término, ¿sí?, de aplicar el método de los cofactores. ¿Qué multiplicamos? El elemento de la fila 1, columna 2, por su cofactor. ¿Y el cofactor qué era? Vamos a anular la fila 1, columna 2, y nos va a quedar determinada una submatriz con los elementos 3, 1, menos 2, 5. Y a su vez eso lo tenemos que multiplicar por menos 1 elevado a la suma de la posición que ocupa este elemento, que está en la fila 1, columna 2. Entonces, 1 más 2. Como es 1 más 2, nos va a quedar menos 1 elevado a la 3. Y menos 1 elevado a la 3 nos da como negativo. Entonces acá tenemos menos 1 por este cálculo que nos da menos 1. Más nos faltaría el último elemento, el elemento de la fila 1, columna 3, que va a estar multiplicado por su adjunto cofactor. ¿Que cómo lo obtenemos? Eliminamos la fila 1, columna 3, y nos queda esta submatriz, con columnas 3, 1, 4, menos 3. Y además eso lo tenemos que multiplicar por menos 1 elevado a la I más J, o sea, fila 1, columna 3, o sea, a la 1 más 3. Como tenemos base negativa y el exponente del que va a quedar elevado es par, este cálculo nos va a quedar positivo. Entonces, ¿qué nos va a quedar? 1 por 1, ¿sí? Que acá no hay nada puesto, ya está acá resuelto, ¿qué cosa? El determinante. Entonces, luego de haber visto, ¿sí?, cada una de estas, primero detallamos cómo sería el cálculo, y luego, ¿qué hacemos? Calculamos. Como cada una de estas submatrices son de orden 2, lo que hacemos es producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria, que va a ser cada uno de estos casos. Para luego simplemente, ¿qué? Resolver esas cuentas. Luego de resolver, nos queda que el determinante de esa matriz
es igual a 32. El cofactor de un elemento A sub I j es menos 1 elevado a la I más j por el menor complementario de ese elemento IJ. Pero no necesariamente hay que desarrollar por los elementos de la primera fila. Uno tiene que desarrollar por los elementos de la fila que sea conveniente, ¿sí? Entonces, podríamos desarrollar por los elementos de la fila 2 o por los elementos de la fila 3. ¿Cuál es el criterio que vamos a tener para desarrollar? Tomar la fila con mayor cantidad de ceros, primero miramos eso, luego miramos la fila con mayor cantidad de unos, ¿sí? En cualquiera de los dos casos me va a simplificar los cálculos, porque supongamos que en esta fila hubiera dos ceros, que acá tuviéramos 0 y acá tuviéramos 0. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando hacemos el elemento 0 multiplicado por su adjunto cofactor, ya se anula todo, o sea, nos simplifica mucho los cálculos. Si no hubiera filas con 0, ¿qué hacemos? Buscamos la que tenga mayor cantidad de unos, ¿sí? Siempre los unos, ¿sí? Al tener que multiplicar 1 por el adjunto cofactor, ya tengo algo más resuelto, algo más fácil para hacer. En este caso, tenemos esta fila con un 1 y esta otra fila con un 1. Pero bueno, aunque sea acá tenemos menos 1, aunque tenemos que tener cuidado con el signo, también es un número que nos estaría haciendo un poco más fáciles las cuentas. Entonces, por eso elegí la primer fila para trabajar en este caso. Si no hubiera ceros, no hubiera unos, bueno, ustedes fíjense por qué fila van a desarrollar. Entonces, vamos a pasar a ver el método de triangulación. Este método surge de una propiedad de los determinantes. En realidad las propiedades las vamos a ver la próxima clase, pero tiene que ver con una propiedad de los determinantes y que dice que el determinante de una matriz triangular es igual al producto de los elementos de la diagonal principal. Vamos a ver un video, ¿sí? Que no lo vamos a ver todo, les pongo las partes en que muestra, ¿sí? Como para ver el ejemplo. Y ustedes ahí tienen el enlace para verlo cuando quieran. ¿Qué dice el método de triangulación como método para el cálculo de determinantes? Si la matriz que tenemos ya es triangular, entonces su determinante va a ser igual al producto de los elementos de la diagonal principal. Entonces el determinante en este caso sería 1 por 4 por 3, sería igual a 12. Fíjense en esto. Hago las combinaciones para hacerlo fácil acá. Si nosotros hacemos el producto de los elementos de la diagonal principal más el producto de los elementos de sus paralelas, entonces haríamos 2 por 8 por 0, 0, y 0 por 0 por 6, 0. Entonces me quedó solamente el producto de los elementos de la diagonal principal. Y luego, ¿qué haríamos? Menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria y sus paralelas. Y entonces nos va a quedar 6 por 4 por 0, 0. 8 por 0 por 1, 0. 2 por 0 por 3, 0. O sea, ¿qué pasó con todos los demás términos? No los tengo más porque todos tenían un factor 0. Si fuera el caso de en vez de una matriz triangular superior, tuviéramos una matriz triangular inferior, ¿qué ocurre? Lo mismo. Entonces, siempre vamos a tener, salvo los elementos de la diagonal principal, el producto de los elementos de la diagonal principal, que va a ser distinto de 0, todos los demás van a ser iguales a 0 porque siempre va a haber un factor 0. Entonces, en este caso, 2 por 5 por 2 nos dará 20. El valor del determinante será este. Y si tuviéramos un caso
en el que la matriz es directamente una matriz diagonal, ¿sí? El resultado, para el cálculo del determinante, su resultado va a estar dado por el producto de los elementos de la diagonal principal. Entonces, 2 por 3 por 5 por 1 nos dará 30. Para el método de triangulación, una opción es esta que acabamos de ver. Y la otra opción es que nosotros no tengamos una matriz triangular, no contemos con una matriz triangular, pero que la armemos como triangular. ¿Cómo podemos hacer eso? Aplicándole operaciones de fila a la matriz. Entonces, veamos un ejemplo, porque el aplicar operaciones de fila a la matriz nos va cuando ocurre eso, vamos a tener que tener en cuenta, nos va a hacer considerar, según las operaciones que hemos aplicado, unas cuestiones que tenemos que tener en cuenta hacia el final cuando calculamos el determinante, porque no va a ser el determinante directamente la multiplicación de los elementos de la diagonal principal. Miremos esto. Nosotros tenemos esta matriz y lo que hacemos es, aplicando operaciones elementales de fila, reducirla. Acá están todas las operaciones que aplicamos. Y obtenemos una matriz de este tipo. Está reducida por filas. Y yo, para simplificar el cálculo, ¿sí?, hice los elementos a medida que la iba reduciendo por fila. Entonces, cuando vamos a calcular el determinante, ¿qué tenemos que hacer? El producto de los elementos de la diagonal principal, y además lo vamos a afectar, en este caso, de estos números que tienen que ver con qué cosa. Tantos menos 1 como cantidad de veces apliqué la operación elemental de permutar o intercambiar filas. Acá cambiamos la fila 1 por la 4 y acá la 2 por la 4. ¿Por qué hacemos esto? Porque hay una propiedad que nos dice que si realizamos esta operación, el determinante tiene signo opuesto. Entonces multiplicamos por tantos menos 1 como tantas veces hayamos realizado esta operación. Y por otro lado, vamos a considerar todas las veces que hayamos realizado la multiplicación de un escalar, ¿sí?, por una fila de la matriz. Entonces, acá multiplicamos la fila 2 por el escalar 1 medio, y acá hemos multiplicado la fila 3 por el escalar menos 1 sobre 52. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para poder hallar el valor del determinante? Vamos a multiplicar, ¿sí?, por cada vez que hayamos realizado la operación de multiplicación de una fila por un escalar, por el recíproco del número que hemos considerado, o ese escalar que hemos considerado en ese momento. ¿El recíproco cuál va a ser? Si nosotros multiplicamos por el escalar 1 medio, el recíproco de cualquier expresión es 1 dividido esa expresión. En este caso, 1 dividido 1 medio. Entonces, si realizamos el producto de extremos sobre el producto de los medios, nos queda 1 por 2 sobre 1 por 1. ¿Sí? Consideremos que acá tenemos un 1, si no dice nada. Sobre 1 por 1, entonces nos quedará 2 sobre 1, 2. Entonces, este es el número por el que vamos a multiplicar. Y en el otro caso, ¿sí?, el recíproco, si tenemos menos 1 sobre 52, su recíproco va a ser 1 sobre menos 1 sobre 52. Realizamos el producto de extremos sobre el producto de los medios y que nos queda 1 sobre 52, 52, y 1 por 1, 1. Y positivo sobre negativo, negativo. Entonces nos queda
menos 52, como pusimos ahí. Entonces, el determinante va a ser igual. Producto de los elementos de la diagonal principal por multiplicado por tantos menos 1 como intercambios de filas hayamos hecho, por tantos recíprocos, ¿sí? Como calculamos recién, para las operaciones de multiplicación por un escalar que hayamos realizado en la reducción de la matriz para poder tener una matriz triangular y poder resolver el cálculo del determinante mediante este método. Las operaciones que son de intercambio de filas y aquellas que multiplicamos una fila por un escalar. ¿Qué operaciones que realizamos acá no hemos tenido en cuenta? Aquellas en las que multiplicamos una fila por un escalar y se la hemos sumado a otra fila. Ninguna de esas, o sea, esa operación elemental, en ninguno de los casos que la hemos realizado, la hemos tenido en cuenta. ¿Por qué? Porque hay una propiedad que dice que si hacemos eso, el determinante no varía, ¿sí? Pero hay propiedades que nos dicen que el determinante varía cuando realizamos intercambio de filas y cuando multiplicamos una fila por un escalar. El método en general es lo que dice, que el determinante lo voy a poder calcular, ¿sí? Luego de triangular la matriz, realizando el producto de los elementos de la diagonal principal multiplicado por menos 1 según los casos de intercambio de filas y multiplicado por el recíproco de lambda según los casos en los que he multiplicado una fila por el escalar lambda. Como el método en general dice que hago esto, entonces es lo que resuelvo en este caso. Si yo tengo intercambio de filas, las propiedades de determinantes me dicen que el determinante va a tener el mismo valor numérico, ¿sí? Pero distinto signo. Entonces, el distinto signo lo podemos simbolizar con este menos 1 por el que pasamos a multiplicar. Si tenemos la multiplicación, ¿sí?, de una fila por un escalar, el determinante, ¿sí?, estaría afectado por esa multiplicación.